Y continuamos a esta hora en un café con Shea Bertoni, que les habla con todo el periodismo de salud. Y llegamos a esta parte del programa donde hablamos de salud mental. Esta sección nace en pandemia justamente y a propósito eh, de mi rol más importante que ser mamá, fue mi hijo quien me dijo, estando en pandemia: mamá, sin salud mental es imposible. Tú tienes que crear una sesión que sea todos los días sobre la salud mental. Y bueno, aquí estamos con la doctora Esmeralda, biólogo médico, psiquiatra, especialista en psicoestética. Miren, ustedes estarán viendo, para quienes nos están sintonizando también a través de las pantallas, porque no solamente nos escuchamos a través de Ranking 100.7, sino que también nos escuchamos y nos vemos a través de Boom Radio y de Un Café con Shea Bertoni, donde en diferido quedan todas estas entrevistas para que usted las comente, las escuche en familia. Y tengo un libro en las manos por el autor del arte de no amargarse la vida, que me llegó hace poco y que la verdad me encanta. Yo se lo comenté a la doctora, voy a ver si ella nos da su opinión con respecto, si ha podido hojear el material del doctor Rafael Santandreu, y este precisamente habla de sin miedo, porque el tema de hoy es cómo vencer el miedo, cómo superar nuestros propios medios, conocer y aceptar nuestros miedos también y cómo superarlos, ¿no? Pues de eso nos va a hablar la doctora Esmeralda. Doctora Esmeralda, yo creo que miedos hay en todas las edades, Siempre, en todas siempre. las generaciones y en todas las edades. Siempre Bienvenida. cuando nos referimos a ese miedo que que es innato, es una emoción innata porque ante cualquier situación de peligro, el cuerpo biológicamente o fisiológicamente está preparado para prevenirnos, para avisarnos y nosotros poder actuar hacia ese peligro inminente. Sin embargo, en este momento yo quiero comentar el miedo que es aprendido, ese miedo que aprendemos, que modelamos y que no traemos desde niño, porque ningún niño en ese sentido viene con miedo a la vida. Desde que somos pequeños somos libres y podemos experimentar cosas de la vida sin esa limitación que nosotros mismos a lo largo del tiempo nos vamos colocando y lo vamos de alguna manera con nuestras experiencias, con nuestra seguridad, con nuestra educación, con nuestra cultura, nos vamos imponiendo y nos Mm, vamos colocando esas limitaciones para evitar avanzar en la vida sin ese, digamos, esas incertidumbres, porque realmente tenemos miedo cuando hay incertidumbre. Entonces, o sea que ver hay la un vida miedo, desde la podemos decir, incertidumbre. doctora, para atajarla en este punto y nos diga cuál es ese miedo, ¿no? Ese miedo aprendido, como usted dice. Hay un miedo que es bueno, que es sano, que nos ayuda entonces a tomar ciertas decisiones, a cuidarnos, a protegernos ante inminentes riesgos, ¿no? Ciertamente. Claro, Pero hay miedos que lo que hacen es que nos paralizan y no nos nos, dejan avanzar. nos ¿Cómo evitan eso? ¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo es ese miedo aprendido? ese miedo pueden ser fobias animales, fobias a hablar en público, puede ser un miedo al pasado que está registrado en nuestro Sí, inconsciente, allí está, allí queda y ciertamente lo tenemos de alguna manera presente, nada más con escuchar, vocalizar una palabra, un olor que en el pasado nos generó un miedo y ya en la actualidad lo tenemos ahí como para revivirlo, claro. pero dentro de nuestras limitaciones y de nuestras incertidumbres o digamos ese temor a lo que es la evolución de la vida, a vivirla desde lo sano y no desde el sufrimiento y no desde el temor y no desde el dolor, sino que es dejar que fluya, porque cada experiencia que va a pasar va a suceder. Nosotros en nuestra manera de controlar todo, en nuestro querer Ujú. controlar, hasta lo que no ha pasado, lo que no ha Hasta que no haya ocurrido, pasado. que son incertidumbres, entonces, ¿qué pasa? No, nos limitamos a esa experiencia y le ponemos además algo más grande que es el pensamiento. Entonces lo podemos Claro. exacerbar sin que haya pasado, sin que haya ocurrido, o a lo mejor sencillamente no va a pasar, pero lo estamos creando en nuestra mente de una manera no saludable, Claro. no para disfrutar, sino dolorosa, con sufrimiento, y eso nos atrapa, eso nos limita, eso no nos permite avanzar en lo que es Claro. nuestra, digamos, nuestra evolución, sino quedamos en una zona de confort diciendo aquí yo estoy bien, me quedo aquí y no voy a hacer otra, no voy a descubrir algo más porque sencillamente me puede salir mal o no lo voy a lograr.
Entonces, Mm, ese es el miedo, el estar paralizado. ¿Por qué? y Porque eso hay queremos que, controlarlo claro, todo, y realmente. a Y eso hay que a veces hay desmontarlo, cosas ¿no? que no está en nuestras manos controlar. Y cuando no está en nuestras manos, Claro. hay que dejarlo fluir. Claro. Doctora, vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a escuchar mis mensajes publicitarios, por supuesto, por los cuales llegamos aquí a un buen tema musical y vamos a enfrentarlos entonces. Yo sé que nos va a compartir unas claves para poder enfrentarlas, que las podamos poner en práctica hoy mismo y utilizar durante esta semana. Y quería cerrar esta parte del programa compartiendo de este libro que no sé si ya pudo usted tenerlo, si no yo se lo voy a llevar y lo compartimos ahora cuando yo llegue a Caracas de este método comprobado para el miedo, para la ansiedad, para esas obsesiones que usted decía. Y hay algo que a mí me dejó bien, hay un capítulo que me dejó claras, unas claves que hemos compartido con usted y que sé que hoy vamos a compartir. Por un lado, bueno, que hay que entender que nada es tan terrible, ¿no? Que nada es tan terrible y que a través de terapia y a través de herramientas podemos superar ese miedo, esa ansiedad, esos episodios que nos están frenando la vida. Pero hay un capítulo que lo resumo de esta manera y quería compartirlo, nos vamos al bloque de publicidad, que hay que entender, uno, que las recaídas, las dificultades, las recaídas en momentos de superar y las dificultades son necesarias, es más, son positivas. Entendí un poco a través de esta lectura que podemos encontrar refugios eh, extraordinarios, y yo quiero que usted nos hable de esos refugios, sin huir, por cierto, de la ansiedad o de ese miedo, podemos encontrar refugios que nos van a ayudar mucho, que la mejor ayuda para alguien con miedos, con obsesiones, con ansiedad, es no protegerlo, sino ayudarle a vivir ese miedo. Y otra de las cosas que me gustó muchísimo es que los ansiolíticos o los medicamentos, y usted es psiquiatra, y quiero que con esto arranquemos el próximo bloque, son un impedimento más bien para la cura. Con esto lo dejamos. Venimos en la próxima parte. Adelante, estudio. Esto es Un Café con Recording Shea Bertón y stopped. sigan a la doctora en @DRA Esmeralda B. Gracias por acompañarnos. Estamos conversando de nuestra salud mental, sí, señor. Y le dejaba una pregunta en el bloque anterior. ¿Los ansiolíticos, la medicación, son un impedimento para la cura o no cuando hablamos de miedos, de fobias y de poder avanzar? Y díganos si encontrar refugio es positivo, dónde pudieran estar esos refugios y denos por favor las claves para hacer frente a los miedos, doctora, a las inseguridades. Sí, sí, con respecto a los medicamentos, todos los medicamentos en el cuerpo tienen una acción que nos pueden paliar cierta circunstancia, cierta enfermedad, pero obviamente nada lo va a curar utilizando medicamentos. Los ansiolíticos, como bien dice su nombre, en un momento tratan la ansiedad o la disminuyen en el momento de crisis, pero eso no quiere decir que la persona no va a volver a recaer o no va a volver a presentar un episodio crítico donde pueda estar ansioso. Entonces, es como una, digamos, un paliativo que acompaña al paciente en ciertas condiciones y que Claro. paralelamente con la psicoterapia, que es encontrar, como bien tú Ahí dijiste, está. esos refugios y todos esos momentos que debemos dejar vivir y no lo debemos limitar, como tú bien lo dijiste anteriormente, es Es importante. difícil, difícil para quien está al lado de una persona con ansiedad, con miedos, con estas obsesiones, como estamos hablando, con estos ataques. Es muy complejo dejarle que lo viva, pero hay que hacerlo, ¿no? Es Pero difícil hasta sí que es lo posible, es aprendes difícil, a sí. reconocer. Cuando lo reconoces, lo aceptas. Y cuando lo aceptas y lo practicas en el mejor de las vías, que es fluir, la vida es fluir. Y cuando nosotros nos empeñamos en detener, en limitar, esto no puede ser Ay. así, esto debe ser así. Entonces, claro, nos angustiamos más también nosotros mismos que queremos Claro, ayudar y eso no va a ayudar a la persona que está en tal una cual. crisis. Y como Nosotros mismos decía sabemos. antes, nada es tan Tenemos que terrible, ¿no? Hay que limitarnos, afrontarlo. tenemos que aprender a controlarnos para poderle brindar a esa persona todo ese refugio que tú hablas, porque una persona que está al lado de esa persona que está padeciendo es un refugio, pero puede ser un refugio positivo o negativo. O Si yo le estoy negativo. generando más ansiedad, pues
no voy a ayudar definitivamente. Yo tengo que saber escuchar a la persona, esa persona va Clarísimo. a saber que voy a estar presente, que le puedo dar un abrazo, que le puedo dar un beso, que lo puedo sencillamente en ese momento acobijar con eso, ni siquiera con una palabra, además escuchar, pero en el momento que tengamos la palabra, que sea una palabra de aliento, que sea una Así palabra es, de ayuda y no una palabra, digamos, que lo va a disminuir y no va a ser algo que le incida así es. en su progreso, ¿ok? Eso es Aclarar, interesante, importante. importantísimo, aclarar para quienes nos escriben ahora, dicen, bueno, pero entonces no a la medicación, no, ya va, yo no, yo soy prociencia, al revés, y estoy hablando con una psiquiatra, imagínense, pero hay que utilizarla debidamente con el caso ajustado como debe ser a ciencia y el tiempo necesario. Hay que Es entender que hay que ir importantísimo. con las herramientas, con psicoterapia, con sanarse. Eso es muy importante a la Eso hora de que tú decirlo. dices, Shia, muy importante que la gente lo tenga claro y presente a propósito de la pregunta, porque la Sí, gente cree que el medicamento cura todo y lo demás no hay trabajo que hacer internamente. El trabajo se hace internamente. ¿Qué pasa con los medicamentos? Los medicamentos existen para ayudar a la persona. Deben estar así bien es, indicados en el momento que lo debe recibir y bien retirados. Eso así no es es, algo de por vida. Los ansiolíticos generan muchas dependencias y eso hay que decirlo. hay que Eso debe decirlo. estar bajo vigilancia médica y así Vale. como se retiran en un momento determinado de una manera apropiada. Pero sí se dan Doctora, porque se el requiere. tiempo se me agota, me queda un minuto y es suyo para que nos dé esa lista bueno, de esos pasos claves para poder enfrentar el miedo hoy, pero igual este tema lo vamos a seguir tocando. Les recuerdo seguir a la doctora y hacer consultas @DRA Esmeralda B. Yo creo que lo que va a tener que hacer es nombrarlos cada uno de sus pasos y muy por encima para poderlo resumir aquí en un minuto, doctora. Como les dije desde el principio, la vida es amor y el miedo es la muerte. Si aprendemos a separar y a no tener imbrincados una cosa con la otra, podremos fluir en nuestras acciones y en lo que está por venir. Lo que está por venir nadie lo detiene. Eso no quiere decir que no accionemos. Tenemos que accionar siendo precavidos y siendo asertivos. Y Vale. tampoco quiere decir que no nos vamos a equivocar. Entonces, dejar que las cosas ocurran, enfrentarlas cuando estén ocurriendo, no limitarnos con nuestro pensamiento y si eso nos ocurre, tenemos que buscar ayuda para poder Vale. trabajar en ese pensamiento que nos ha limitado y transformarlo a uno positivo que nos permita crecer y avanzar en la vida y tener una vida más plena. Entonces hay que primero comprender que tenemos un problema, después aceptar ese miedo porque es normal y es natural y después no dejar que nos paralice. ¿Cómo no nos va a paralizar un miedo? Me lanzo, voy a accionar, no me quedo en el pensamiento. Después lo Bien. que esté pasando, yo lo voy a resolver en ese momento. Cuando ya me interfiere mucho, tengo que buscar atención especializada y empezar uno mismo, desde uno, a cuestionarse, ¿qué pasaría en mi vida si yo no tengo miedo? ¿Qué pasaría si yo lo haría de esta manera y lograra lo que yo quiero lograr o lo que venga a pasar? Porque lo que está en mi cabeza realmente puede que no sea la realidad y puede que sea mejor lo que vaya a ocurrir y yo Usando no la me estoy dando imaginación, ¿no? La el imaginación permiso para eso. positiva, los pensamientos positivos, como usted le dice, Siempre así debe usándola. ser. Y cuando no, buscar ayuda, porque para eso estamos los especialistas y no tenernos miedos ni estigmas, porque la gente cree que el Así es. psiquiatra es para locos. La locura no No, existe en la psiquiatría. Todos debemos recibir atención y todos claro, debemos mejorar y ser mejores seres humanos y debemos trabajar en nosotros y en estoy nuestras totalmente de limitaciones. acuerdo. Si el miedo te supera, hay que pedir ayuda. Doctora, un honor Gracias. estar con usted. Lamento que el tiempo se nos acaba de Herea Esmeralda D para que puedan seguir a la doctora. Esto fue Salud Mental. Un abrazo para usted. Me voy a los estudios, Igualmente. identifico y continuamos a Gracias. esta hora. Gracias. Salud. Ay, qué bella mi Recording Jacqueline. Quédese stopped. conmigo para una foto. Ay, extrañando a mi chiqui.